Deo gracias. Salve María. Salve María. Buenas noches, señor José. Buenas noches, queridos amigos, en este primer programa de esta nueva gestión, año 2025. Bienvenidos. Sí, con los mejores augurios para todas las familias católicas, todas las personas, buenas almas que escuchan la radio, las ondas de Radio María, y a quien les llegue pues estos nuestros aportes para ayudarlos a crecer juntos, nosotros en la fe, en lo que es el amor a la Iglesia Católica. A partir de este primer programa, pues, seguiremos con ustedes Dios mediante, y para hoy queremos recapitular tal vez la última fiesta muy significativa que acabamos de pasar luego de la Navidad. Sí, nos estamos refiriendo al 28 de diciembre, hace 2 días prácticamente, día en nuestra iglesia litúrgicamente dedicado a los santos inocentes. Sobre este tema vamos a hablar y profundizar, pero antes, como siempre, queremos encomendarnos a Dios, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a los santos, a los ángeles, a todos, para que puedan guiarnos en este camino evangelizador que hacemos a través de las ondas de Radio María. Por supuesto, también agradecemos a Radio María que nos acoge y deseamos mucha bendición para esta emisora católica. Bien, vamos a iniciar con una oración hermosa que justamente habla de la inocencia. Oración de la restauración de la inocencia compuesta por el doctor Plinio Correa de Oliveira. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de vuestra Madre Santísima, nosotros os pedimos perdón por todos los pecados e infidelidades que hayamos cometido hasta el momento presente. Bien sabemos que deben haber manchado nuestras almas y disminuido el brillo altísimo y magnífico de la inocencia tan rica en flores y frutos de la vida espiritual. Seguros de que esa inocencia nos vuelve aptos a recibir vuestros reflejos, nosotros os suplicamos. Oh Jesús, por María, que restauréis en la integridad y llevéis ahí hasta los últimos límites que deseéis la inocencia otrora perdida. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como han escuchado, queridos amigos, nos referimos a este tema ya en la oración, restaurar la inocencia, porque es justamente de esto que vamos a hablar durante el programa, relacionado a aquel día litúrgico que les habíamos mencionado, el Día de los Santos Inocentes. Vamos a iniciar dando un relato, justamente en complemento a todo lo que hemos vivido en el tiempo de Adviento y Navidad, y les hemos ido relatando qué pasó después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Bien, vamos a irnos al texto de este libro maravilloso. María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, obra escrita en 3 volúmenes por Monseñor Juan Cla Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, y extraído del capítulo 9, con una serie de exquisiteces de datos y que nos hacen comprender la importancia de lo que fue la conjuración para matar al Mesías antes de aterrizar de pleno en el hecho tan reprochable como fue la matanza de esos pequeños niños, almas, vidas, ¿no? Que fueron los primeros que dieron su vida por el Redentor. Monseñor se refiere así y dice: en vísperas de la Encarnación hubo un verdadero movimiento de conversión entre el pueblo de Israel. Innumerables personas volvieron a la práctica de los mandamientos y las costumbres más rigurosas de la ley de Moisés, lo que constituía síntoma inconfundible de una gracia nueva asociada a la expectativa mesiánica, cuya acción crecía en muchos ambientes. Sin embargo, cuando los nuevos conversos
acudían a los líderes espirituales para pedirles consejo sobre el camino a la perfección. La respuesta era en general la inoculación del gusano de la tibieza, del relajamiento y de la insensibilidad a las inspiraciones celestiales, limitando sus orientaciones a la necesidad de la minuciosa observancia de la interpretación deformada de la ley, hecha por los fariseos. Actuando así, ellos predisponían a las almas para rechazar al Salvador cuando Él se presentase. Las autoridades religiosas tenían un procedimiento aún peor en relación a aquellos que ocupaban los cargos directivos de la sociedad, pues habían logrado organizar una efectiva estructura de control y manipulación, por medio de la cual gobernaban todo y a todos. Así sucedió con Herodes, un hombre desprovisto de carácter y personalidad, que se convirtió en una marioneta en sus manos. El orgullo y el miedo a perder el trono lo convirtieron en presa fácil de las pérfidas intenciones de los fariseos y del Sanedrín. En efecto, la noticia esparcida por algunos pastores de los alrededores de Belén sobre el nacimiento del Salvador en la gruta, que había sido anunciado por un ángel, creó un clima de inquietud odiosa entre los partidarios de la estructura farisaico-sanedrita. La aprensión se gravó cuando escucharon ecos de lo ocurrido en el templo por ocasión de la presentación del niño, pues todos los que en Jerusalén aguardaban al consuelo de Israel vieron en él al esperado de las naciones. Aquellos impíos temían la venida del Redentor, porque sabían que sus errores serían denunciados y condenados. De tal modo se habían desviado de la religión verdadera que buscaban con más ahínco el reino de Satanás que el reino de Dios. Como Jesús les reprocharía más tarde: vosotros tenéis al demonio por padre y queréis hacer los deseos de vuestro padre. En Juan 8:44. El pavor provocado por los rumores de que el Mesías ya se encontraba entre ellos los llevó a tomar la decisión criminal de eliminar al niño lo antes posible. Sin embargo, aún carecían de datos más precisos para la ejecución del plan. En ese contexto, los magos de Oriente entraron en Jerusalén con sus fastuosos séquitos, preguntando ingenuamente dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas pronto fueron convocados por Herodes para indicar el lugar donde nacería el Cristo. Finalmente, ciertos descendientes de David que vivían en Belén, presos de la envidia por las circunstancias sui generis que caracterizaron el nacimiento de Jesús, hicieron llegar a Herodes informaciones sobre miembros de su linaje que anhelaban la venida del Mesías y constituían un núcleo de resistencia al gobierno del tirano. Era el detonante que los malos habían estado esperando. Estos tenían libre ingreso al palacio y, maestros en el arte de la adulación, sabían cómo dirigir la voluntad de Herodes hacia el cumplimiento de sus deseos. Después de incitar el odio del déspota contra el niño, le fue presentado a detalle el plan para el asesinato masivo de los niños, la edad, la región y la forma de realizar la masacre. Y aquí hay una nota teológica muy bonita de Flavio Josefo. Los sanedritas, queridos amigos, conocían bien la índole perversa de Herodes. Algunas de sus atrocidades quedaron registradas en la historia narrada por Flavio Josefo. Ordenó asfixiar a su cuñado Aristóbulo, porque sus dotes personales le hacían alcanzar una gran popularidad. También asesinó a su suegro Hircano II, a su propia esposa Mariana, y 5 días antes de morir,
mandó matar a su hijo Antípatro. Al darse cuenta de que estaba a punto de morir, como último acto ordenó la ejecución de algunos notables del reino para que el pueblo de Judea, al llorar por la muerte de estos, diese a entender que también lloraban la suya. O sea, un tipo de una calaña terrible. Proseguimos el relato. Aprovecharon la ocasión para instigar la hazaña del Idumeo contra la veta de justos de la casa de Judá, bajo el pretexto de que amenazaban el trono usurpado, llevándolo a la determinación de eliminarlos. Para eso, Herodes disponía de los datos del último censo, que le permitió conocer el número exacto y la residencia de estos descendientes de David. El tirano ordenó entonces la ejecución inmediata del plan en Belén y áreas circundantes. De esta manera se cumpliría la profecía de Jeremías. Se oye una voz en Ramá, lamentos y sollozos amargos. Es Raquel que llora a sus hijos, negándose a ser consolada porque ya no existen. Jeremías 31:15. Además de los niños, muchos jóvenes y varones del linaje davídico también serían asesinados en un intento de extirpar la dinastía del rey profeta. Entre ellos estaban todos aquellos que habían ofrecido su propia vida por el niño Dios el día de la circuncisión. De esta manera depositarían su sangre ante el trono del Altísimo para la más perfecta realización de sus esfuerzos con miras a la restauración espiritual de Israel. Qué bonito relato, ¿no? Como esos datos impresionantes que no conocemos la mayoría. Nos aclaran, esa es la verdad, este panorama, ¿no? Escuchamos de que es un día dedicado a los santos inocentes, pero nunca tal vez entendemos detalles como estos que nos narran en este libro y de lo cruel, verdaderamente cruel que ha debido ser uno por uno, ¿no? Han ido casa por casa donde sabían que había niños pequeños, recién nacidos, creo que fue hasta los 2 años de edad. Fueron jóvenes más. El dato importante que nos arroja esta lectura es que la casta de los sanedristas y de los fariseos, que se veían, bueno, eran corruptos ya para esa época que aparece nuestro Señor Jesucristo, ellos tratan de impedir de cualquier otra forma, las posibles formas de la aparición del Mesías. Y para eso urden este plan, se lo meten en la cabeza de Herodes para que lo ejecute, no solo incluyendo a los niños menores de 2 años, sino también a los vástagos, jovenzuelos, a los más jóvenes, prominentes y promesas de la casa de David, aún vivos, ¿no? Aprovechar también para matarlos a ellos, instigando a Herodes a ver a estos como posibles amenazas en el futuro. Ahí tenemos en el fondo, ¿no?, de nuestra pantalla, hemos puesto justamente este cuadro de Fra Angélico, Matanza de los Inocentes, un poco para ilustrar aquel doloroso momento que vivieron tantas madres y padres seguramente al ver la matanza de sus hijos. Y por eso queremos entrar de lleno ya al tema que hoy hemos preparado, que es hablar sobre la inocencia hoy en nuestros tiempos, José. Hoy en nuestros tiempos, la inocencia está amenazada y está sufriendo muerte, y una muerte lenta. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hablar de la inocencia es, realmente estamos viviendo en un mundo, hoy pleno siglo XXI, año 2025 ya, estamos viviendo en nuestra sociedad en general, si bien ahí, por eso hablábamos de las edades, ¿no? Niños menores de 2 años, e incluso los jovenzuelos que fueron matados físicamente, se les quitó la vida, pero obviamente niños jóvenes inocentes, pero hoy en día estamos, al hablar de la inocencia, nos vamos a remitir a esa pérdida de este regalo de Dios al hombre, que es la inocencia a la que también nuestro Señor Jesús ha hecho referencia cuando habla de que debemos ser como niños, de que debemos tener un corazón puro para ver a Dios. Inocencia que nos es
restaurada, por así decirlo, y que entra en el alma cuando uno es bautizado, cuando uno recibe el bautismo. Exactamente, exactamente. No importa si eres pequeño y te has bautizado recién nacido, que es lo ideal, O adulto. o adulto. Igualmente, gracias a este sacramento de iniciación cristiana, por eso se llama así, que podemos quedar restaurados en nuestra inocencia prima. Pues bien, esa inocencia que resta en este mundo es objeto al cual están enfiladas todas las armas del mal para hacerla desaparecer. Yo hablo, por muchas situaciones que me han tocado hablar de temas a jóvenes, a padres de familia inclusive, después de un largo caminar en estos temas, ya hace algún tiempo yo llegué a la conclusión de que realmente el mundo está como está, con toda su violencia, con todos los atentados que hay a la vida, a la familia, a la fe, las crisis que estamos viviendo, por justamente que se ha perdido la inocencia. O sea, esa es la raíz de todos los males, las guerras, el hombre contra el hombre, la destrucción de las familias que hoy vemos, las ideologías que han penetrado en la mente de tantos grupos humanos, de toda la humanidad en realidad, todo lo que estamos viendo, tienen como raíz haber perdido la inocencia y nos duele. Cuando hoy vemos en este retrato de fondo que vemos matando a aquellos inocentes y las madres desesperadas y con una expresión de dolor, pero hoy esta inocencia se ha perdido desde los más niños de 3 años, de 5 años, de 10 años para adelante y toda la sociedad en general, que han perdido completamente la inocencia. Por eso vemos todo lo que hoy vemos acompañado de, por supuesto, lo que es el relativismo. José. Claro, que debemos partir, gracias a Dios y a la visión profética que tuviera el profesor Plinio Correa de Oliveira al escribir su obra insignia, Revolución y Contrarrevolución, que vemos que la sociedad cristiana occidental es fruto de este ataque masivo, ¿no? Que pretende al cual llevar y conducir a toda la humanidad, ¿no? A toda la civilización cristiana, que es la que ha heredado el cristianismo, la religión católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, y a todos los pueblos también, por sumir, en la medida en que otros pueblos tienen contacto con la civilización cristiana, con los países católicos, con la gente católica. Este proceso revolucionario 5 veces secular trata de sumir a toda la humanidad en una crisis que tiene connotaciones de ser universal, total, ¿no? Que ataca, que se ha fundado sobre todo, tiene su campo de acción en las ideas, en las tendencias del hombre, y que tiene como fuerzas motrices dos fuerzas propulsoras, como son y vienen siendo el orgullo y la sensualidad. Exactamente. ¿No? Y son estos dos, que son pecados grandes. El orgullo es un pecado capital, ¿no? Que viene acompañado justamente de este otro pecado que es una sensualidad desordenada, mal practicada, mal llevada. O sea, la sensualidad o sea, es un pecado. Claro. No se lleva de manera ordenada de ninguna manera, ¿no? O sea, es completamente el desorden en toda la estructura que hace a una persona que, de acuerdo a la ley de Dios, debería ser, por ser el hombre, la expresión más alta dentro de lo que es toda la creación hecha por Dios. El hombre, que es, al igual que los ángeles, un ser racional, esa razón debería estar iluminada por la fe. Esa fe dominara la voluntad y la voluntad dominar o mandar sobre la sensibilidad del hombre. Y el pecado es justamente esta inversión de valores. Y justamente vamos a aterrizar en lo que San Pío, en lo que decía Pío, un papa eminente como Pío XII decía, el peor pecado, el pecado de nuestro siglo es que se ignora el pecado. Se ignora el pecado, ¿verdad?
Ahora bien, ¿cómo es que este proceso se va manifestando y va perdiendo a la sociedad? Estamos actualmente viviendo en medio de una civilización que hoy por hoy, como nunca, vemos cómo se atacan pilares de la sociedad. La familia, por ejemplo. ¿Cómo se ataca la familia? Así como estamos viendo, por eso estamos hablando de este tema. Cuando se pierde la inocencia, ya un padre, una madre, no sabe cómo educar a los hijos. No saben inculcarle, obviamente, ni siquiera se transmite la fe. Entonces, si no transmites la fe, no transmites el único bastión moral que es lo que nos enseña nuestra fe y la religión. Principios, virtudes como la pureza, como la castidad. Ningún padre hoy se anima a hablar de estos temas a sus hijos. Ni hablar de los valores. Ni pequeños ni grandes omiten estos temas pensando que son cosas del pasado, que ya pasaron de moda, que hoy en día, como todo está permitido, que ya nada, no hay pecado, que nada es malo, ¿no? Sino que tenemos que ser tolerantes, entre comillas, con todo aquello que estamos viendo en nuestra sociedad y la consecuencia es lo que estamos viendo. Hay una conjura contra el mal, del pecado hoy en día, que justamente es como esa conjura de Herodes contra, ¿no?, la muerte de tantos inocentes. Y algo bonito que usted me comentaba, don José, antes de iniciar el programa. Si nuestro Señor Jesús, siendo apenas un recién nacido, sufrió por todo aquello que estaba aconteciendo con esta humanidad de niños inocentes que fueron sacrificados en lugar de Él, imagínense lo que nuestro Señor sufre por la pérdida de la inocencia de todas estas almas, desde niños, como le decía don José, desde 3 años, que hoy, invadidos por un relativismo en las propias familias, cuando los padres deciden, para que se distraiga mi hijito, le doy este celular y lo dejan ahí a su libre albedrío manejar y se enorgullecen más bien porque el hijito ya sabe encender, cambiar, entrar a YouTube, ver cosas y buscar lo que le gusta. Estamos matando la inocencia de nuestros hijos. Así tan sencillo como dar un celular a un niño pequeño, no importa la edad. Dar un celular es un arma de la tecnología que va a hacer que la mente, el corazón y el alma de nuestros niños lamentablemente vaya perdiendo su pureza. Hoy por hoy se ha llegado al punto en que hay que defender la vida, ¿no? Cuando en el pasado, en el siglo pasado, décadas antes, sin ir muy lejos, había la necesidad de defender la vida como se tiene que defender hoy, o de defender el matrimonio natural como se lo tiene que defender a hoy por hoy. Que antes eran principios y valores respetados, ¿no? Claro. Pero hoy en día... Pero es que todo parte del hecho de que la gente y las personas han perdido la noción de lo que es la verdad. Y la verdad única revelada es la palabra de Dios, y la palabra es Cristo Jesús. Y la enseñanza que él trajo e introdujo al fundar su iglesia católica, que por más de 2 milenios ha permanecido fiel e inmutable. Y es una verdad que tiene esas características. Es una verdad inmutable. Así es. Y justamente la búsqueda de la verdad tiene que ver con el relativismo. En esta corriente que hoy estamos viviendo en el mundo a todo nivel, que ha invadido hasta nuestras familias, hasta la mentalidad de nuestros padres, de nuestros hijos y de toda la sociedad en su conjunto, inclusive ha penetrado a la iglesia el relativismo, pues lamentablemente allí, ¿qué es el relativismo si no es una crisis de la verdad? A todo nivel. Entonces ya no se quiere hablar de la verdad, ya no transmitimos la verdad a nuestros hijos, ya no les hablamos, como les decía antes, de la pureza como una virtud, un valor que hay que cuidar y defender. Ya no les hablamos de Dios, porque pensamos que Dios es un cuento, que ya no existe, que no podemos obligar a nuestros hijos a practicar una religión.
Entonces ya no los bautizamos, ni les, yo acabo de conocer hace un tiempo, hace unos meses, a una familia con la que estamos trabajando. La señora tiene 4 hijitos, pero lamentablemente ni ella ni los 4 hijitos han sido bautizados. Se está iniciando un proceso de evangelización y catequesis con esta mamá, con estos niños, para que puedan acceder a este sacramento de iniciación cristiana importante y urgente. Pero familias así como esta deben haber muchísimas, muchísimas, que han crecido en la ignorancia total de lo que es la fe, de lo que es Dios, de los principios y valores morales, de las virtudes y de todo aquello que es necesario para salvar la inocencia de nuestros hijos. Preservar la inocencia. Preservar la inocencia. No se habla de moral. Nadie conoce lo que es moral, la moral, ni qué son los mandamientos de la ley de Dios. No se inculca esto. En los estados laicos se ha eliminado, por ejemplo, en la educación, en la currícula educativa de los colegios, así sean católicos, la educación en la religión, por ejemplo. Entonces, la gente no sabe qué son los mandamientos, difícilmente, los mandamientos de la ley de Dios, difícilmente se van a confesar. ¿Sabrá Dios cómo se aproximan los que aún van a misa y comulgan, si lo hacen en estado de gracia? Y encima para ello, y lo que usted mencionaba, empiezan a surgir estas corrientes al interior de los católicos que se dicen practicantes, ¿no? Y a partir inclusive de a nivel pastoral, de quienes guían y deben evangelizar al rebaño, si quiere, por decirlo así, levantan cuestiones como que si los mandamientos pueden cambiar o no, si deben adecuarse o no, si la iglesia hoy en día, frente a esta modernidad, ¿no? Y avance y civilización tecnológico alcanzado por la humanidad, no, la iglesia no tiene aspectos retrógrados que deberían ser actualizados y debería la iglesia actualizarse. Y ahí surge el problema ya advertido por el mismo un Papa Santo, San Pío X, ¿no? Él decía, si nosotros no estamos fundados en la verdad, que es Cristo Jesús, y la enseñanza hecha por Cristo Jesús, llegará el día en que nuestro Señor Jesucristo hasta sea removido de los altares. Y como María Magdalena, cuando el día de la resurrección, ¿no?, se aproximó al sepulcro, estaremos preguntándonos, ¿y dónde han puesto a nuestro Señor? ¿Dónde se lo han llevado? ¿No? A ese punto vamos a llegar, que se trata de remover. Ya el hombre no lo toma en cuenta en su vida, en su interacción, a Dios como centro. Va a llegar el día, y a eso quiere llegar el mal y el demonio, obviamente apunta a eso, a destronar a Dios. Y a Dios ya se lo ha destronado de su trono sagrado. Ya se lo ha sacado de las leyes, de sus mandamientos, de las instituciones, de las familias, de los gobiernos. Y ahora estamos llegando al punto, nosotros católicos, vemos que la tentativa de sacar al mismo Dios de su propia iglesia fundada por Él. Y es que esto que decimos y enseñamos ahora y estamos alertando no es una película de terror o extremista o fundamentalista con tintes dogmáticos, ¿no? Y es que hay que hablar la verdad y es de lo que estamos hablando. Y es la verdad como hoy en día se nos muestra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó y dijo en voz singular, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, pues esa es la verdad, y a su persona y al sendero por él trazados que debemos nosotros ceñirnos. Si no es eso, ¿dónde vamos a llegar a parar? Así es. Por tanto, vamos a retomar la pérdida de la inocencia. ¿Con qué tiene que ver? Yo me preguntaba, me decía, bueno, hay atentados que hacen que los niños hoy en día, por ejemplo, pierdan su inocencia. Uno de esos mencionaba, la tecnología puede ser uno de los mecanismos por los cuales
Esos muy son instrumentos tempranamente, medios, claro, ¿no? pero que muy tempranamente va a hacer que este niño joven pierda su inocencia. Porque con un clic entran a páginas terribles, a A plataformas, contenidos, a así, de manera contenidos irrestricta, ¿no? que van a ir minando totalmente su inocencia, sin que sus padres tal vez se den cuenta, se percaten de ello, Estamos hablando sobre todo en materia de de inmoralidad. inmoralidad. Solamente para que tengan una idea, un emperador romano en su epitafio, bueno, en una cripta, escribió, mandó a describir la situación, uno de los últimos emperadores romanos, refiriéndose a la decadencia del Imperio Romano, que fue la luz de la civilización en su época. Y él dijo, la única causa de nuestra caída fue la inmoralidad. Bien, ese principio o esa idea puede traslaparse y aplicarse hoy a nuestros días. Totalmente, totalmente, porque es esa inmoralidad que penetra en estos aparatitos, donde nuestros hijos con un clic pueden estar en páginas terribles. Cuando hablamos con los padres de familia de estos temas, a veces los padres abren sus ojos así y recién se dan cuenta que son ellos los que han permitido que ingrese esto a sus hogares, porque ellos tampoco controlan. Los padres de familia a veces nos les damos el celular a nuestros hijos y les dejamos a su libre albedrío que lo prendan y lo apaguen a la hora que quieran. Y esta recomendación es importante. Papá, mamá, no tengan miedo de poner orden y disciplina en su casa. Así como ustedes les han permitido tener celular a sus hijos, pongan horario. A las 8, 9 de la noche, hagan apagar sus celulares a sus hijos y hagan que los dejen apagados en sus habitaciones de ustedes, papás, para que jamás permitan que su hijo o su hija se vaya a dormir con su celular encendido, porque por allí penetra toda esta inmoralidad de la que hablábamos, en páginas que con un solo clic va creando adicciones en los jóvenes y por supuesto en todas las edades. Bueno, eso es uno de los pequeños, grandes males de nuestro tiempo. Pero no olvidemos que Dios en su infinita misericordia y ese corazón divino, sufriente, se ha ido manifestando y a través de la voz de la propia Virgen Santísima. Hoy estamos primer sábado de mes y del mes de enero y valga traer a colación de invitar a hacer la devoción, la práctica sana, inculcada, pedida expresamente por la Virgen Santísima María en Fátima, Portugal, de hacer la reparación de los primeros sábados de cada mes, justamente por esto, por los pecados de la mañana. No olvidemos que ya en 1917, cuando ocurrió estas apariciones de Nuestra Señora misma advertía que uno de los más grandes males de ese tiempo eran las modas indecentes. 1917, por Dios, y hoy día los chicos que usted menciona, celulares, una simple propaganda, así sea de una bebida, de la cosa más trivial, todo está apelando a la inmoralidad, al desnudo y a incitar la apetencia, ¿no? De grandes, pequeños, que tiene que ver con nivel. la sensualidad también, la hipersexualización que hoy estamos viendo en la sociedad, corrompe el pudor natural que un niño, una niña debería tener. Y cae en estas inmodestias a través justamente de querer estar a la moda. Las modas, y no solo las modas de las, bien yo podría decir, de los trapos, porque realmente hoy día por esas cosas rotas que usan son trapos, ¿no? No solo de eso, sino de las músicas, la tendencia en las músicas, en los mensajes, en las nuevas, ¿cómo se llama? Tiene una definición en música de las nuevas, bueno, digamos, reggaetón, por no ir mucho más lejos. Esos ritmos desordenados en vez de ritmo es inmorales, sí, porque tienen letras. Tipos de música, ¿no? Reggaetón, por ejemplo. Es que es de horrorizar. Y que la juventud, sin pensarlo, sin meditarlo, empieza a agarrar
entrar a ese el ritmo, gusto por este tipo de músicas, de letras, de modas, de tendencias. Y es algo frente a lo cual los padres no pueden permanecer impávidos bajo pretexto de ser, lo que usted mencionaba, tolerantes, ¿no? Permitir o pensar decir sí a todo, ¿no? Decir sí que los chicos tomen sus propias decisiones, de ser amigos de sus hijos, pero por favor, o sea... Claro, es que hoy en está día, bien, mire, pero en un es que sentido mire cómo esta distorsionado. revolución que usted nos hablaba, José, que ojalá podamos también ir profundizando en próximos programas en ese tema específicamente, ha calado de tal forma que hoy los padres tienen miedo de llamar la atención a sus hijos. Se han olvidado que un padre, una madre debe tener miel en una mano y hiel en la otra. Está en el Evangelio, usted sabe, ¿no? Corregir con autoridad. El padre que no corrige a sus hijos, maldito sea el padre que no corrige a sus hijos, porque el daño que le hace a la larga es peor. Es que se han creado leyes también, José, leyes de la defensoría de la niñez, de la adolescencia. Es que sí, es que hay leyes que también prohíben a que el padre pueda tener esa autoridad con sus hijos, porque todo es violencia. No solo son los padres, todo es violencia. Si nosotros, y les apuesto que la mayoría de ustedes tal vez ignora que el cuarto mandamiento se refiere a la relación de una persona con todos aquellos que tienen autoridad sobre sí. Honrar padre y madre, dice el cuarto mandamiento, es no solamente respecto a tus progenitores, se refiere también al que es tu maestro en la escuela, al que es tu director espiritual o tu sacerdote en tu parroquia, al que es tu superior en el ejército, al que es tu jefe en tu trabajo, ¿me entienden? Y esta autoridad a nivel de educar y de guiar desde los más jóvenes, claro, los padres han sido mermados y a los profesores prácticamente se les ha quitado la potestad de corregir también a los chicos, ¿no? Sí. Yo estaba revisando el catecismo de la Iglesia Católica, José, porque yo me cuestionaba y decía, ¿cuál es la consecuencia de haber perdido la inocencia? Si estamos relacionando que la pérdida de la inocencia tiene que ver con la pérdida de la pureza, pues, ¿qué nos dice el catecismo al respecto? Nos habla en el 25:17 del Catecismo de la Iglesia sobre la purificación del corazón. Y allí, ¿qué nos dice? El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Esto está en Mateo 15:19. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Y aquí hay otro texto en el mismo catecismo que nos dice, mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Creo que esto es un inicio muy clarificador para poder remitirnos a las consecuencias de lo que produce en el hombre la pérdida de la inocencia. La sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y también nos menciona aquí que la voluntad de Dios y las exigencias de santidad para los hombres principalmente nos la pone en 3 áreas, 3 dominios que se mencionan aquí en el catecismo. La caridad es una de ellas. Segundo, la castidad o rectitud sexual. Y tercero, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Son 3 cosas que tienen que ver, están íntimamente ligados a lo que es la inocencia y la pureza y la rectitud de corazón. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la fe.
Esto es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y creo que es justamente esos temas que si se rompe una de estas, ese vínculo ya no existe. Claro, Si se pierde la pureza de cuerpo. Como decía San Pío X, estos vicios han tomado un auge tan extraordinario que uno se pregunta, ¿es este de verdad el pueblo cristiano? Es el gran movimiento de apostasía organizado en todos los países y que, so pretexto de la libertad y dignidad humana, llevarán de nuevo al paganismo. Ahí, hasta a ese punto, y hacia allá es que se está enfilando la sociedad actual, ¿verdad? Totalmente. Usted hace un rato también nos decía que los dos pilares de la revolución son el orgullo. Las fuerzas. Las fuerzas motrices de la revolución son el orgullo y la sensualidad. Justamente, ¿no? Hablando del orgullo, San Bernardo, por ejemplo, tiene un libro muy lindo que dice los 12 grados de humildad y de soberbia. Y parte de que hay un primer grado de soberbia, que es la curiosidad de los sentidos. Y esto tiene que ver justamente con la pérdida de la inocencia. Porque si damos rienda suelta a esta curiosidad de los sentidos, comenzando por el de la vista, pues empezamos a caer en esta pérdida total de la inocencia. ¿Y qué más nos dice San Bernardo en este primer grado de la curiosidad de los sentidos? Que a través de esta curiosidad hay una tendencia desordenada a mirar a las personas superficialmente, a dejarnos guiar solamente por lo que vemos. Cuando un niño, un joven, hace clic en su celular, en el internet y se entra a páginas de contenido inmoral, pues está cayendo en esto, ¿no? De dejar que su vista empiece a corromper su corazón, su alma, sus sentimientos, porque empieza a mirar superficialmente cosas indebidas que van generando en él otro tipo de pensamientos, otro tipo de sentimientos, y es más, muchas veces esto no solo se queda ahí, sino lleva a conductas también desordenadas, que tienen que ver con el daño de sí mismo, así también con el daño de otros, del prójimo, justamente. Entonces, ¿qué nos propone San Bernardo en este tema de caer en esta curiosidad de los sentidos? Pues el mortificarnos, porque los pensamientos impuros en materia especialmente de sexualidad, pues nos van a llevar pues, a sensaciones, podríamos decir, a conductas cada vez más intensas y más desordenadas. Así es el ser humano. Nunca se conforma con un poquito. Siempre tiene la tendencia a ir buscando cada vez algo que produzca mayores, ¿cómo se puede decir esto? Mayores sensaciones, mayores experiencias, etcétera, en cuanto a lo que tienen que ver con el placer, específicamente en este tema de sensualidad. Entonces, ¿qué nos propone también el purificar nuestra mirada? Si la mirada es ese primer sentido que es sensible a que nos haga caer en pecado, solo estamos hablando de los más pequeños, que tendríamos que los padres educar a nuestros pequeños también en esto, sino ya nosotros que somos grandes, ¿cómo combatimos este atentado contra nuestra pureza e inocencia? Pues, ¿cómo purificamos la mirada? ¿No? Ya este es un trabajo que hay que hacerlo más a nivel ya de oración, por supuesto, de pedir a Dios, de rehuir. Muchas veces en otros programas hemos hablado, ¿no? De tratar cuando estás a punto de caer en pecado, pues huyes de aquello. Huyes de aquella tentación que puede hacerte caer en pecado. No solo en actos, sino ya mirando y deleitándote con esa mirada, puedes estar cayendo en pecado. Entonces, que te va a llevar a
tomar otras acciones y va a comprometer el resto de tus sentidos también que van cayendo en estas tentaciones. Entonces, bueno, y para esto, para esta purificación de la mirada, San Bernardo nos dice, mírate para adentro. En lugar de mirar hacia afuera, mírate para adentro. Por supuesto, nos ayuda a cerrar los ojos. No estés mariposeando con el sentido de tu vista y estés disperso afuera, dando rienda suelta a tus sentidos. Mira a Dios, mírate para adentro y mira a Dios, que Él, por supuesto, te auxiliará y te ayudará a vencer esta tentación. Y ese es un pequeño tip, podríamos decir, de San Bernardo en este libro que nos habla de los 12 grados de la humildad y de soberbia. ¿Sabe qué? Es muy bonito porque todo lo que usted acaba de hacer, esa relación que usted hace, claro, muy aplicable para los jóvenes, para los niños, que son los más propensos, ¿no? Por la edad, las necesidades fisiobiológicas, son más propensos a ser tentados en esta materia, en materia de pureza y la castidad. Pero no perdamos de vista que la inocencia no solamente se pierde por ese lado, no solamente por ese lado. La inocencia se pierde por una deformada idea de lo que es el bien o paripasu, de lo que es la dimensión real del pecado. Y ahí entra lo que su santidad, el Padre Emérito Benedicto XVI, denominó y catalogó como la que estamos actualmente viviendo en la dictadura del relativismo. Y el relativismo no es otra cosa que no ver las cosas y no adherir plenamente a la verdad que es Jesucristo y deformarla. Que nuestra palabra no llega a ser tibia y no es un sí o un sí, sí o un no, no, ¿verdad? ¿No? Y frente al mal, el mal que se disfraza, ya hemos visto en programas anteriores, hemos tocado absolutamente el tema de la castidad como una de la virtud de los fuertes. Hemos visto el mal disfrazado del mal, en prácticas paganas, esotéricas como la fiesta de Halloween, cosas por ese estilo. Y no debemos olvidar que el hecho de que no se enseñe, no se ayude a discernir al hombre y los padres, a los niños desde la más tierna edad, ¿no? El bien y el mal, eso lleva pues a las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Y entre ellos tenemos una frase, por ejemplo, que a mí me llama la atención. El error más peligroso es aquel que tiene mucha verdad. Y esto se refiere a que hoy por hoy estamos acostumbrados, sobre pretexto de esto de la tolerancia, ¿no? Adornar, ¿no? Y hacer aparecer la verdad como algo, la verdad es una verdad para tratar de justificar un mal. El mal es bien y el bien es mal, o sea, se ha distorsionado totalmente esto, ¿no? Otra idea, no hay, los hombres más peligrosos son aquellos que tienen la verdad en el rostro y el error en el corazón. ¿Cuántos de los que supuestamente nosotros tenemos en todo ámbito, al que respetamos, ya seamos adultos, niños, jóvenes, y que tenemos por estándares o personas a las que les tenemos admiración o respeto, y las tenemos por personas de una moral, de una conducta intachable, que son intocables, que son morales, probos, ¿verdad? Que no hay nada peor que estas personas, peor si se tratara, Dios no quiera, de los que tienen que guiar el pueblo de Dios, como son los sacerdotes, que supuestamente representan, están revestidos por fuera de esta verdad y que acaben enseñando el error. No hay nada peor, decía un joven, ¿ah? Luego de salir, digamos, desilusionado o
contrariado así de una confesión cuando un sacerdote le dijo, no, pero no te preocupes, eso no es pecado, eso es normal a tu edad, hablando en materia de pureza, digamos, ¿no? El tema del pecado solitario, la masturbación, no, es una necesidad, a tu edad es normal. Por Dios, llegamos a esos... Sí, sí, tiene toda la razón. Yo me ponía a pensar ahorita con todo esto que usted decía. Al interior de lo que es esta comunidad de los heraldos del Evangelio, con sus fundadores, el doctor Plinio Correa de Oliveira, Monseñor Joao, que hace poco tiempo partió a la eternidad, pienso que fundamentalmente hay una virtud que se la trabaja muchísimo con todos aquellos a quienes ellos forman y la defienden como la defendió el doctor Plinio. Y no, desde que tenía conciencia, creo que él ha cultivado la pureza en su vida. Y es una virtud que también ha tratado de transmitir a todos sus seguidores, a todos a quienes él le ha tocado formar. Definitivamente, si el ser humano pierde la pureza, pierde la gracia, pues José. Si pierde esa pureza primera, inicial, que compromete esa pureza interior, obviamente con la pureza de corazón y todo esto, pero mucho más aquello que compromete su sexualidad, cuando pierde esa pureza, pues lamentablemente ahí el corazón se ve invadido por todos los males, por todos los malos pensamientos, por todas las malas miradas, malas actitudes, etcétera. Así está nuestra humanidad. Todos los males que hoy aquejan al ser humano es falta de esa pureza verdadera, de esa inocencia primera que se ha perdido totalmente en nuestra humanidad. Usted ponía como ejemplo a Santa María Magdalena. Ella, que había sido una mujer adúltera, finalmente Dios mismo, por su conducta de arrepentimiento, por el grado de amor que tuvo ella. Que puede ser, pero arrepentimiento lo tuvo. Se arrepintió de la vida que había tenido. Quiso cambiar su vida por amor a aquel que le perdonó, aquel que la salvó, aquel que la sacó del pecado y le dijo, vete y no peques más. Por amor a la verdad. Por amor a la verdad, ella pudo cambiar totalmente su vida y es más, Dios le restauró. El Señor la restauró totalmente en esa inocencia, en esa pureza que hoy es santa en nuestros altares. Dios le restauró milagrosamente la virginidad, querido. A tal punto que Santa María Magdalena encabeza el catálogo de las vírgenes. Exactamente, ¿no? Pero ponemos como ejemplo esta figura, José, para que todos ustedes que nos escuchan, queridos amigos, nada está perdido para Dios. Sí. Nada, absolutamente. Y si por las cosas de la vida hemos perdido nuestra pureza, hemos perdido nuestra inocencia, pues clamemos a Dios con corazón sincero y con mucho amor para que también Él nos restaure aquella inocencia, oración con la que hemos iniciado este programa. Bueno, terminaremos con una consigna para todos nosotros, a manera de reflexión. Evidentemente, nosotros más formados y adultos, velando por los niños, por los que dependen de nosotros, por nuestros hijos, por los jóvenes. No tomemos en cuenta lo siguiente: la tolerancia, que todo lo acepta, se despreocupa de la verdad. Y el católico, el que se dice católico, practicante, debe conocer la malicia que hay en el pecado, sea en materia de pureza o en cualquier otra materia. Transgredir los mandamientos de la ley de Dios es pecado. No hagamos como Pilatos, que preguntando a nuestro Señor, ¿dónde está la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y la tenía delante de sí. Y Dios era la verdad delante de sí. Y nosotros, por revelación, por las enseñanzas de 2000 años de la Santa Iglesia Católica, que es la casa que nos cobija todas las almas, el cuerpo místico de nuestro Señor, tenemos la verdad delante de nuestros ojos. Y no podemos ser tibios, no podemos disfrazarla, no podemos maquillarla, no podemos esconder y decir las cosas medias o por caer bien o por no aparentar, no querer aparentar, causar la impresión de que somos dogmáticos o somos fundamentalistas. No hay eso. No hay eso. La verdad es una sola y se tiene que defender. Cuando se tiene que defender, se tiene que defender.
y enseñar tal cual es. Amén. Amén. Damos las gracias a quienes nos han seguido en esta noche, en este programa. Gracias, José, por todo lo que hacemos para compartirles aquello poco, mucho que tenemos preparado para cada programa y que les sea de muchísima utilidad. Nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Salve María, Deo gracias.